Yo soy Juan Antonio Gimeno, la agrupación europeísta Cuidar el Futuro. Esto es una agrupación que varios ateneístas constituimos para la intención de propiciar debates pluralistas, de reflexión, de diálogo, de escucharnos unos a otros, ¿no? De cuidar el futuro, ¿no? Elegimos el futuro por aquello de las luces largas, es decir, intentar buscar horizontes de evolución, y lo de cuidar por poner en valor todo aquello que el PIB no valora, ¿no? Todos los cuidados que requieren las personas, las familias, los hogares, pero también la economía, la sociedad, los colectivos marginados, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos dimos cuenta, desde luego, que si hablábamos de futuro había que hablar de Europa. Para España, prácticamente sin Europa no hay futuro, o están nuestros futuros absolutamente ligados. Y por eso, pues organizamos, yo creo que somos de las agrupaciones más activas del Ateneo. Si alguna de las personas presentes no está todavía en la agrupación, pues nada, nos lo dice a la salida y le recibimos encantados para ir ampliando nuestra potencia, ¿no? Nos pareció que con el cambio de la nueva Comisión Europea era un momento de reflexionar, ¿no? Tanto un poco sobre lo que había sido la primera comisión, la Ursula von Leyen, o como se pronuncia, von der Leyen, y reflexionar sobre lo que viene con la segunda comisión, ¿no? Y qué mejor que buscar dos personas, bueno, súper conocidas y reconocidas y con una experiencia de la realidad europea difícil de igualar, que ahora Juan Cuesta, que es de una asociación con la que no es la primera vez que colaboramos, organizamos cosas juntos, ¿no? Y además también soy miembro de la agrupación europeísta. Y además miembro de la agrupación, pues él se va a encargar de moderar el acto y de irles haciendo preguntas. La verdad es que les agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros y agradecemos muchísimo, por supuesto, a todas las personas que están aquí asistiendo a este acto. De modo que vamos a disfrutar del debate, a reflexionar y esperemos que salgamos con esperanza para cuidar el futuro y con esperanza de la nueva comisión. Gracias, os dejo. Juan, tomas el relevo. Muy bien, pues muchas gracias, Juan Antonio, por la presentación. Gracias a Ana Palacio y gracias a Joaquín Almunia por aceptar nuestra invitación a debatir, y le sugeríamos también, si era posible, a insuflar algo de ánimo o de optimismo en la actual situación, porque la verdad es que estamos... estaba colocándome aquí. Yo me hago la pregunta de ¿qué más nos puede pasar? ¿Qué más nos puede pasar? Intentando buscar algo a lo que agarrarse. Estamos esperando la llegada de Trump y todo lo que eso supondrá para las prácticas, los hábitos y los compromisos y las iniciativas de la Unión Europea, pensar en la guerra arancelaria, en la defensa, con OTAN o sin OTAN, pensar en todo lo que esto va a suponer para nosotros, habituados como estábamos a que la defensa corriera en parte a cargo de Estados Unidos. Fijaos, por ejemplo, en la situación en Francia, en Alemania. Se supone que las dos locomotoras de la Unión Europea, que están en la base de cualquier tipo de impulso de futuro que se le quiera dar, ¿en qué situación están? En stand-by los dos, pendientes de pensar en el apoyo cada vez mayor de la extrema derecha. El otro día, de broma, hablando con Ana, explicándole el tema, y decía, bueno, pues vais a estar tú y Joaquín, pues para hablar, para que sí, los dos grupos mayoritarios representados y tal. Y dice, bueno, si van de grupos mayoritarios, habría que invitar a Abascal. ¿Por qué? Pues sencillamente porque la extrema derecha es hoy por hoy la primera fuerza política del Parlamento Europeo. Sumados uno a uno los diputados, es decir, sumados el grupo de los patriotas
el grupo de conservadores y reformistas, el grupo de la Europa de las Naciones, más 10 o 12 de extrema derecha que hay en el grupo mixto, y creo que en el grupo del Partido Popular Europeo también hay alguno, sumados uno a uno, sería la primera fuerza política. Y eso supone también, si atendemos a las elecciones nacionales, que 23 de los 27 gobiernos ahora mismo de la Unión Europea pues son o bien de monocolor de la derecha, o a veces en pactos con la extrema derecha, o a veces directamente con la extrema derecha, como en el caso de Italia. Pensad también en lo que eso supone también en el funcionamiento del Parlamento Europeo. Bueno, pues con todo esto podría... Aquí van a salir bastantes más temas. Con todo esto, por si no fuera suficiente, nos embarcamos en esa aventura de la elección de la nueva Comisión Europea con las... por llevar una vez más debates políticos nacionales a Bruselas. No tiene ningún sentido caer en ese tipo de iba a decir, no son iniciativas políticas, más bien politiqueo, y al final sale una comisión, la comisión con menos apoyo hasta este momento, la comisión que por primera vez tiene participación de la extrema derecha, bueno, y además con rotos los consensos históricos sobre los que se ha construido la Unión Europea, grupos parlamentarios divididos. Me gustaría empezar por ahí. He dicho yo mismo, pero he de reconocer que resulta difícil, que a ver si suframos algo de optimismo. A lo mejor efectivamente sale algo, pero desde luego yo no he contribuido con mi introducción al tema. Pero sí es verdad, vamos a empezar por ahí. ¿Cómo se ha gestado esta nueva Comisión Europea? ¿Qué hemos hecho que no deberíamos haber hecho o qué no hemos hecho que deberíamos haber hecho para que esto, pues bueno, hubiera salido pues como han salido comisiones en legislaturas anteriores? Yo no sé, empezamos por Joaquín, ya que está el primero en el cartel. Vamos a ver qué hemos aprendido de ahí y de qué manera nos puede condicionar el futuro la manera en la que se ha gestado. Muy bien, pues muchas gracias, Juan. Muchas gracias al otro Juan que tengo a mi izquierda, a Juan Gimeno. Muchas gracias a la Asociación Europeísta del Ateneo y muchas gracias al Ateneo en general, porque yo estoy encantado de que el Ateneo cada vez en esta nueva fase tenga más vida, más debates, más reuniones y más clientes en los actos que se celebran y en las actividades del Ateneo. Vamos a ver, optimismo. Tenemos Europa. ¿Qué pasaría si España o Francia o Alemania, por no hablar de otros países de menor tamaño, de menor trayectoria a lo largo de los siglos, qué pasaría si la Unión Europea no existiese? ¿Alguien se puede imaginar qué estaríamos haciendo los españoles por un lado, los alemanes por otro, los escandinavos, cada uno en sus países, si no existiese la Unión Europea? Ahora, la Unión Europea tiene todos los instrumentos, todas las herramientas, las estrategias definidas, los propósitos, los consensos. No, es un proceso en construcción durante décadas y más décadas que le quedan de construirse hasta que lleguemos a una Europa unida en aquello que debemos estar unidos todos los europeos, pero viéndolo con una mínima perspectiva, ante un mundo muy complejo, que eso no es responsabilidad de Europa, aunque Europa tiene la responsabilidad de hacerlo menos complejo y más vivible, pero si no tuviésemos Europa, ¿cómo manejaríamos las situaciones con Trump por un lado, por segunda vez? Está a punto de empezar su segunda etapa, vamos a ver lo que da de sí. Esperemos que menos de lo que él mismo ha anunciado durante estos meses. Con China por otro lado, con Putin a la vuelta de la esquina, con el Oriente Medio en una situación de absoluta inestabilidad. Lo último que tenemos es lo que ha sucedido en Siria en estos últimos días, la deposición de Assad, en sí mismo es una buena noticia, pero no sabemos quiénes lo han depuesto, no sabemos qué va a dar de sí. Esa Siria que empieza una nueva etapa después de 50 y tantos años de dictaduras del padre de Assad y del propio Assad, con una situación tremenda. Tenemos Europa. Ahora, ¿cómo está Europa en este momento? Bueno, pues Europa ha crecido mucho, somos 27 países y queremos crecer más, y queremos crecer nada más y nada menos
que integrando a Ucrania, que está todavía en guerra por la invasión de Putin. Queremos integrar a países como Georgia, que acaba de tener un retroceso en su avance hacia la democracia tremendo. Tenemos Moldavia, que es un país muy frágil y con una parte de su territorio invadida por Rusia, la Transnistria. Tenemos los Balcanes, que nunca han sido una zona complicada, más complicada lo ha sido en épocas pasadas, pero sigue siendo un territorio complejo. 3 países balcánicos son ya miembros de la Unión Europea, pero quedan unos cuantos en cola. Algunos llaman con presión y con insistencia a las puertas de la Unión Europea, otros se lo plantean, a veces llaman, a veces dejan de llamar. Serbia es un ejemplo, el mayor de todos los que aspiran a ser miembros de la Unión Europea en los Balcanes, tiene sus dudas, sus opiniones diferentes, etc. Europa es muy compleja. La complejidad llega al sistema de partidos europeo. Tradicionalmente, desde que el Parlamento Europeo se elige directamente, lo elegimos los europeos desde el año 1979, ya son no sé cuántas elecciones europeas, y esta elección última es la que demuestra un sistema de partidos en el Parlamento de Estrasburgo más complicado, más plural, lo cual no nos debe de extrañar porque miramos nuestros parlamentos nacionales y nos pasa lo mismo, que ya no tenemos unos pocos partidos que se van turnando, a veces unos en el gobierno y cuando pasan a la oposición los otros que estaban en la oposición pasan al gobierno, y el sistema de partidos en muchos países europeos y en particular en el Parlamento Europeo, que nos reúne a todos, pues es un sistema de partidos más complejo. Estoy en completo desacuerdo en decir que la extrema derecha tiene la mayoría del Parlamento Europeo. No es verdad. La extrema derecha en las últimas elecciones al Parlamento Europeo ha aumentado un 4% sus votos, 4%. Seguimos teniendo mayoría las fuerzas políticas proeuropeas. Si no llega a ser por las fuerzas políticas proeuropeas, von der Leyen no hubiese sido elegida presidenta por segunda vez, ni tampoco hubiese podido ser elegida presidenta la primera vez hace 5 años. Seguimos siendo las fuerzas políticas proeuropeas las que marcamos la orientación de quién tiene la mayoría en el Parlamento Europeo. Lo que quería decir, Joaquín, era que era la primera fuerza. Ahora, no es verdad. La mayoría. Son 3 grupos más unos claro, cuantos en el grupo y mixto. una jaula de grillos, pero sumados uno a uno, eso, evidentemente son lo de la jaula de grillos lo tienen que valorar los electores, que si ven mucho grillo en aquello que votaron, pues dejarán de votarlo. Pero no es verdad que sea el grupo mayoritario. No es cierto. O sea que si alguien quiere ahondar en el pesimismo mirando a Europa, que diga eso, por favor. Y si alguien quiere insuflar algo de esperanza, no voy a decir ya optimismo, que tal como está el mundo no es fácil mantener el optimismo, pero algo de esperanza en que las cosas van a mejor, que no piense que la extrema derecha domina el Parlamento Europeo. Lo que ha sucedido en la composición de la actual comisión es que hay mucho Partido Popular Europeo, y Ana Palacio no me discutirá el que el Partido Popular Europeo no es una fuerza de extrema derecha, es una fuerza conservadora de centro derecha, con más o menos confianza en poder pactar o no poder pactar con la extrema derecha, que hay en muchos países, pero el Partido Popular Europeo es la fuerza mayoritaria y no es una fuerza extraña a la construcción de la Unión Europea desde el origen. El origen de la construcción de la Unión Europea, a principios de los años 50, está siempre un partido conservador, de centro-derecha, o más de derechas o más de centro, pero de centro-derecha, que es heredero de la democracia cristiana, que era la fuerza política mayoritaria en el inicio de la construcción europea y quien protagonizó los primeros pasos de la integración europea a principios de los años 50 del siglo pasado. Adenauer no era precisamente socialdemócrata, era un conservador, muy conservador. De Gasperi era un demócrata cristiano italiano, etcétera, etcétera, etcétera. Había algún socialdemócrata, al principio pocos, y a lo largo de los años la socialdemocracia, junto a los liberales que también existían entonces, se fue incorporando al proyecto europeo. Pero siendo honestos,
los socialdemócratas debemos reconocer que no somos los fundadores de la integración europea. La integración europea fue, en origen, un proyecto del centro derecha europeo, democracia cristiana, liberales, y poco a poco la socialdemocracia venció su resistencia a una integración europea que empezaba con la integración de mercados, con aquello de el mercado común de las mercancías y de los empresarios y tal, y poco a poco la socialdemocracia fuimos incorporando nuestros valores, nuestros principios, nuestra apuesta por la igualdad, la defensa del estado de bienestar, y ahora somos cofundadores de la nueva etapa de la Unión Europea. Y seguimos estando en la mayoría de la actual Unión Europea, junto con el Partido Popular Europeo, por supuesto, que tiene más votos que nosotros, junto con los liberales, que han reducido algo su apoyo electoral en las últimas elecciones, junto con los verdes, que se han sumado al proyecto europeo, y junto con algunas otras fuerzas, partidos nacionalistas que no tienen una proyección de ámbito europeo en su identificación política, etcétera, y eso es lo que ha elegido a Ursula von der Leyen. Y es verdad que como los gobiernos de centro-derecha ahora tienen mayorías, ahora, no dentro de 2 años o dentro de 3, ya veremos qué pasa, pero ahora, en el momento en que se ha elegido la Comisión Europea, quien ha podido presentar candidatos o candidatas para ser miembros del Colegio de Comisarios tienen una mayoría de centro-derecha y por lo tanto hay la mitad más 1 de los miembros de la Comisión Europea vienen de partidos del Partido Popular Europeo, la mitad más 1. Más de lo que nunca ha tenido el Partido Popular Europeo como representantes en la Comisión, en el Colegio de Comisarios, aunque debo decir, y con esto ya acabo la introducción, que los comisarios y comisarias, una vez toman posesión, representan a Europa y no representan a su país. Eso no es un parlamento. En el Parlamento Europeo, que es el que de verdad está elegido directamente por los ciudadanos europeos, el Partido Popular Europeo no tiene mayoría absoluta, pero los comisarios y comisarias del Partido Popular Europeo, en el caso de que algún día se vote en la comisión, y no es normal que haya votaciones todos los días en el Colegio de Comisarios, tienen la mitad más 1 de los votos, es verdad. Y es verdad que los socialdemócratas, por desgracia, solo tenemos 4. Alguna, como Teresa Rivera, en un puesto importantísimo. La cartera de más influencia y de más poder dentro del Colegio de Comisarios por comparación a cualquier otra. Y está en manos de una socialdemócrata que acaba de ser vicepresidenta del gobierno español, y hay otros 3 socialdemócratas, otra vicepresidenta y otros 2 miembros del Colegio de Comisarios. Pero la mayoría la deciden los ciudadanos europeos y no podemos estar en contra de lo que deciden los ciudadanos europeos por mayoría. Ahora, eso sí, pactar con la extrema derecha, y es una tentación, acabo ya en esto, es una tentación de von der Leyen, por si acaso le falla la mayoría que la eligió con 400 votos en julio de este año, por si acaso le falla, dice, oye, vamos a apoyarnos con Giorgia Meloni, que dentro de los que son extrema derecha, pues es la más presentable porque está a favor de las posiciones europeas de apoyo a Ucrania, porque está a favor de otros aspectos de la integración europea, mientras que otros partidos políticos o gobiernos de la extrema derecha en Europa, empezando por Orbán y siguiendo por algún otro, están en contra de todo lo que pensamos los demócratas europeos. Pero eso es la democracia. Lo que hay que hacer, siendo demócrata, es intentar que quienes llevaron a esos ciudadanos, a los gobiernos correspondientes, a los pocos gobiernos o a las coaliciones de algunos otros gobiernos europeos, no se lleven el gato al agua, y tenemos votos y tenemos capacidad dentro de Europa, no digo ya en algunos países, dentro de la Unión Europea tenemos capacidad para que la extrema derecha no se lleve el gato al agua porque no tienen mayoría. Ciertamente votamos y votamos lo que votamos. Cuando se dice la Unión Europea no es democrática, en fin, el funcionamiento institucional de las 3 instituciones claves, pues
es democrático y depende del voto de los ciudadanos. Y hemos votado lo que hemos votado, como bien recuerda Joaquín. Ya veremos en próximas convocatorias por dónde pueden salir las cosas. Y efectivamente los pactos de la extrema derecha es, digamos, la novedad, los pactos con la extrema derecha es verdad, la novedad en esta comisión. Manfred Weber ya lo preconizó ya hace tiempo, hace ya unos meses, abogó por esto y al final, de una manera o de otra, ha acabado saliendo, aunque no era esa la intención primera de Ursula von der Leyen. Pero, en fin, es tu turno, Ana. ¿Cómo ves la situación y de qué manera puede afectar esta gestación? Os quiero dar las gracias por haberme invitado. Y estaba yo pensando a los dos Juanes, a Juan Gimeno por su introducción. Dejadme hacer un comentario sobre esa idea de cuidar el futuro, que me parece una idea extraordinariamente portadora y que hoy echamos de menos. Antes yo estaba hablando con Paca Sauquillo, compañera también de las trincheras europeas, en donde nos hemos batido el cobre en ese entendimiento que está espunteando lo que ha dicho Joaquín Almunia. Es que lo que teníamos claro es que para sacar Europa adelante había que llegar a acuerdos. Y eso es una filosofía que parece que no menudea en estos momentos. Y hablábamos precisamente de las nuevas generaciones. Yo le decía que había visto, y la recomiendo, una serie que es Las Abogadas. Yo le decía, mira, lo que sale ahí, las dos cosas salen con una extraordinaria fuerza, es la irrupción de las mujeres, una, y dos, esa generación, que es la de muchos de los que estamos aquí, es que considerábamos que el futuro estaba ahí, que estaba ahí abocados al futuro. Y no habíamos viajado, y no sabíamos idiomas, y teníamos extraordinarias limitaciones. Y sin embargo teníamos esa confianza, que es lo que yo creo que hoy en día es una de las primeras cosas que cuando hablas con la gente joven te das cuenta que es que no ven el futuro claro. Y yo creo que es que el futuro hay que cuidarlo en estos momentos. Y por lo tanto me parece un lema sorprendente, porque tiene esa cosa un poco decimonónica, ¿no? de que le va tan bien también a lo que es la opinión. Entonces, enhorabuena por eso y gracias por haberme invitado. Bueno, yo voy a empezar despejando un malentendido. Cuando Juan me llama, pues yo le dije, mira, a ver, que era una especie de broma Claro, de decirle, a ver, oye Juan, que el Partido Popular Europeo ahora es bisagra, y lo es, entre lo que es en el debate europeo. El Partido Popular Europeo ahora es bisagra. Con lo cual queda claro, esa era la cosa del origen. Y yo puedo decir que estoy absolutamente de acuerdo con Joaquín Almunia, lo cual haría esta tertulia muy aburrida. Pero es que, luego encontramos la manera de... Pero es que estos son, como decimos los abogados, las generales de la ley. Pues claro, es que esto para nosotros iba de suyo, lo cual no quiere decir que estuviéramos de acuerdo. Luego discutíamos, batallábamos, pero con la idea de que al final teníamos que llegar a un acuerdo. Esa es. Yo hablaba el otro día con una, también compañera del Parlamento, como las fue Paca Sauquillo, que es Ana Terrón, que algunos de vosotros la conoceréis, y la cantidad de directivas, resoluciones, de actos que hemos sacado ella en nombre del Grupo Socialista y yo en nombre del Grupo Popular, y nos poníamos de acuerdo, pero es en el ámbito, en el tercer pilar, cuando arranca el tercer pilar, pues es que yo creo que un 60% de las cosas que se aprobaron entonces o más, las negociamos entre las dos, porque ya a ver, en aquella época el tercer pilar no se veía lo que iba a desarrollarse, no se veía la importancia que tenía, y entonces no era una cosa en la que hubiera tortas, había tortas por estar en fondos estructurales, que ahora en cambio pues todo el mundo estaría en tercer pilar y no tanto en fondos estructurales, pero
las cosas cambian. ¿Por esto qué quiero decir? Vamos a ver, el mundo ha cambiado. Enterémonos, europeos, el mundo ha cambiado. El mundo no es lo que era. Y nosotros tenemos una arquitectura maravillosa, tenemos que ser conscientes. A mí voy a matizar con respecto a Joaquín. Joaquín ha dicho, tenemos Europa. A mí no me gusta la política ficción. ¿Qué pasaría si no tuviéramos Europa? No, no, mire, aquí tenemos Europa, pero esta Europa está adaptada al mundo que ya está aquí, no es el que viene, ya está aquí. Pues ahí tenemos que saber que tenemos un reto. ¿Por qué tenemos un reto? Pues porque lo que yo llamo el mundo de ayer, evidentemente estos son las memorias de Stefan Zweig, pero es que yo creo que estamos en un momento de corte como lo fue la guerra del 14, que es de donde él saca el mundo de ayer para sus memorias. Nosotros somos la gran aventura de la segunda mitad del siglo XX. Somos el gran éxito de esa aventura. Somos el más acabado ejemplo y mejor ejemplo de lo que es la arquitectura basada en reglas, de lo que es el orden basado en reglas que se construye después de la Segunda Guerra Mundial. Y es la filosofía de ese orden que está presente en Bretton Woods, que está presente en la Carta de San Francisco y que tiene su más exquisita materialización en lo que es la construcción europea, empezando por el Tratado de Roma. ¿En qué se fundamenta? Pues se fundamenta en algo tan claro como decir, el objetivo es la paz. A mí cuando a veces me dicen, no, pero es que es un desastre, la Unión Europea no ha conseguido la paz porque ahí han estado los Balcanes y ahora todo, digo, vamos a ponernos en la situación histórica. ¿Qué era la paz en el 43 cuando se paseaba Monet, efectivamente, cristianodemócratas en términos generales o gente que estaba en ese centro y se paseaba por Argel? ¿Cuál que era su preocupación? Era la cuestión alemana, y cuando se comunicaba en Ventotene, que estaba exiliado, vamos, recluido de Gasperi, pues era sobre la cuestión alemana, cómo hacer que hubiera paz. Es decir, el proyecto europeo es un proyecto de paz, y es un proyecto de paz que refleja la filosofía de todo ese impulso después de la Segunda Guerra Mundial, que está ya en la Carta del Atlántico, que proclaman Churchill y Roosevelt en el 41, en agosto del 41. Es decir, todavía no ha habido Pearl Harbor, todavía Estados Unidos está también en una postura, guardando todas las distancias, pero está en una postura de mirar hacia adentro, de aislacionismo, de no querer entrar en la guerra europea para nada. Y en ese momento Roosevelt es otra cosa, y ahí tenemos el liderazgo de un presidente. En fin, yo es que por las razones que explicaré, lo he publicado, lo he dicho, a mí me parece que Trump no es una buena noticia, vamos a ponerlo en plan, yo optimista por lo menos, no cargando las tintas. ¿Ahí qué dice? ¿Qué dice esa Carta del Atlántico? Texto bellísimo que yo recomiendo lectura. Es una página, es menos de un folio. ¿Qué es lo que dicen ahí? En el momento más oscuro, porque en el 41, en agosto del 41, Hitler está en Europa, pero vamos, que todavía estamos en un momento en el que la guerra para nada se sabe por dónde va a tirar. ¿Y qué dice ese texto? Lo dice mucho más bellamente, que yo lo voy a intentar parafrasear, pero lo que dice es: vencedores y vencidos, lo que tenemos es conseguir que el mundo ya no haya ni hambre, ni want and fear, ni miedo ni hambre. Y hay que poner en común los recursos naturales. Esto es un canto a ese multilateralismo que luego se crea. Y la idea que mantiene eso es
El objetivo es la paz. No podemos permitirnos otra gran guerra. A la paz se llega por la prosperidad. Y a la prosperidad se llega por el intercambio. Eso es el fundamento del mercado interior. Esa idea de que el objetivo es la paz, a la paz se llega por la prosperidad europea, y eso es lo que está ahí, está en el Plan Marshall, está en todo ese esfuerzo, pero está también en el montaje, no vamos a entrar ahora, pero en el montaje de Bretton Woods. Y yo, entre las cosas que he hecho en mi vida interesantísimas, pues ha sido ser General Counsel, Senior Vice President del Grupo Banco Mundial. Está ahí latiendo. Entonces, nosotros somos el producto más acabado porque además tenemos una constitución que es de derecho. Yo me acuso, quiero decir, tengo que entonar el mea culpa porque entre las cosas en las que me he equivocado en mi vida, yo he sido miembro del presidium de la convención, y yo fui de las que dije a los ciudadanos europeos hay que decirles la verdad. Esto va mucho más allá del derecho internacional público, esto tiene aspectos constitucionales. Bueno, ya no estamos en ese paradigma de a la paz se lleva por la prosperidad y a la prosperidad por el intercambio. Ejemplo de este paradigma también ha sido la política, la Ostpolitik. O sea, que es que eso ha sido lo que ha inspirado todo eso. Tener relaciones con Rusia, cuantas más relaciones mejor, porque eso ayudaría a la paz por la prosperidad. China, entrada de China en la OMC, es exactamente la misma filosofía. Bueno, evidentemente hoy esa filosofía no es la filosofía. Lo que estamos viendo es que ese continuo de prosperidad, de paz, prosperidad e intercambio se rompe. En la guerra de Ucrania para Putin, desde el punto de vista de la prosperidad, y ya se está viendo, y una de las consecuencias lo ha dicho Joaquín Almunia, hemos hablado de Siria, ahí se ve hasta qué punto... Vamos a entrar ahora en la situación. Parece apuntear un poco los retos que tenemos por delante, y ahí entramos. A veces cuando intentamos darnos fuerza a nosotros mismos tendemos a mirar a la historia europea y efectivamente salimos fortalecidos, pero yo creo que estamos en un momento, no voy a decir de ruptura, pero sí es un momento, es un cambio de paradigma total, es un momento de ruptura. Por eso es que deberíamos hacerlo, así es posible, con intervenciones más breves, más dialogadas. Vamos a plantear un poco los retos que tenemos, Ana, por delante. Si quieres, entonces, empieza uno y otro. Si no se trata, yo creo que... A mí me da igual, pero me interrumpes. Yo no hablo de la comisión, de cómo se ha elegido, de tal, ya lo hablaremos más adelante. Sí, vamos a entrar, digo sí, porque... Entonces, tenemos hora y media y no podemos extendernos mucho. Pero empieza tú ahora si quieres. Si yo no tengo... me parece bien. Ya habías tocado, por ejemplo, tema de Trump, uno de los que hemos mencionado. Llega Trump, es un momento de ruptura también en cuanto a la concepción de la defensa europea, de qué va a pasar con la OTAN o no con la OTAN, en la guerra arancelaria, la pugna con China y dónde queda la Unión Europea en esa pugna con China. ¿Estamos en condiciones de hacer frente a esta situación? ¿De qué manera crees que se va a poder abordar con la actual fuerza que tenemos y hasta dónde llegamos? Vamos a ver, Juan, yo he intentado decir cosas complementarias a las que ha dicho Joaquín Almunia, porque en el fondo, si no, con tener a uno de los dos tienes las contestaciones. Y es que claro. Pero lo que te quiero decir es que a mí me parece importante explicar, porque estamos en un momento de dislocación del orden del mundo, así de claro, en mi opinión, de dislocación. Y ahí lo que tenemos que entender es que en esa dislocación los ciudadanos han cambiado. Entonces, eso no, pero los ciudadanos han cambiado. Los ciudadanos han perdido la confianza en las instituciones, y eso se ve muy bien en Estados Unidos, se ve también en nuestras propia ciudadanía y en cómo vota. Hay un cansancio, un escepticismo, todo eso está ahí. Entonces, Trump ha salido porque el americano ha cambiado. Trump en un planteamiento gráfico, en un mundo de ayer, Trump es inelegible. Es que Trump es inelegible. Se ha elegido porque ahora,
¿Por qué ha ganado Trump? Pues entre otras cosas porque la gente lo conocía y a la señora Harris la gente no sabía quién era. O sea, nadie la conoció durante su época de vicepresidenta, nadie se hacía una idea de lo que era y ahora tampoco. Entonces, ¿tenemos nosotros formas de reaccionar? Bueno, vamos a ver lo que es la política de Trump en la práctica. Yo no soy optimista de lo que va a plantear, pero tampoco soy catastrofista. Ya nos ha dicho estos días que él no tiene interés en salir de OTAN siempre y cuando los europeos paguemos. Bueno, pues eso, francamente, yo se lo he oído personalmente, probablemente lo han dicho antes, pero personalmente en 2011 a Gates, al entonces secretario de Defensa saliente de Obama, dijo esto, llegará un día, es un discurso muy bonito, para que los lo quieran leer, es el discurso que hace OTAN en Bruselas, llegará un día en que vendrán otros en Estados Unidos que no entenderán esta situación y en fin, y ahí sí, tienen ustedes que pagar. Yo creo que nosotros tenemos que pagar no porque lo diga Trump, es porque tenemos que tener una defensa, no podemos, nosotros nos hemos adormecido, nos hemos amodorrado. Tú decías que parcialmente. No, nuestra defensa depende de Estados Unidos totalmente. Nosotros, y depende, y tenemos que hacer algo, pero no lo hacemos no solo para contribuir hasta ese 2%. Que seamos claros, España es el que menos contribuye. Contribuimos el 1,26, el que menos en estos momentos. Bueno, un punto porcentual del PIB, que son 15.000 millones, más o menos. De nuestro PIB. Sí, del nuestro. 15.000 millones, más o menos. Billones, Bueno, pues 15.000 millones. A ver, ese es lo mínimo que nosotros tenemos para ponernos a nivel. A ver, cómo y de dónde. Que estamos en una situación por ahí complicada. Pero yo también veo complicado el que nosotros seguimos teniendo 15 carros de combate compitiendo en Europa. Y luego tenemos el Abra. ¿Qué pasa? Que al final todo el mundo compra Abra. Tenemos 17 aviones de combate. Ahora había una posibilidad de Dassault y tal. Al final, F-35, Meloni, F-35. Entonces, tenemos que saber que también eso representa un replanteamiento. Hasta ahora, y hemos tenido ya una comisión en donde se han intentado, y no digo que no se hayan intentado, se han intentado, pero todo esto son situaciones cuesta arriba. Es decir, no echemos las yo, por último, tenemos el personaje adecuado. Trump no entiende las instituciones ni le interesa. Yo espero que tenga una relación con la señora von der Leyen, pero realmente su primer mandato, su interlocutora era la canciller Merkel. Esa era la que hablaba, y hablaba no solo con él, hablaba con Erdogan y hablaba con muchos como líder. ¿Quién tenemos ahora de líder en la situación que estamos? Pues yo creo que lo has dicho tú en la introducción, en esta situación en la que el couple, la pareja franco-alemana están en una situación tan complicada que realmente siempre han tenido una labor, una función protagonista. Lo cual, conclusión de todo esto, los europeos nos tenemos que dar cuenta que el reto es nuestro y que tenemos, aparte de hablar y aparte de hacer grandes discursos, tenemos que tomar decisiones y tomar decisiones en tener no solo, yo creo que no solo las capacidades en los dos sentidos, capabilities y capacities, sino también en tener una industria de defensa europea, en fin, razonable. Tener 15 carros de combate no es razonable. Eso es... Vamos a buscar la complementariedad de Joaquín, más cosas que hemos esbozado: guerra arancelaria, el Pacto Verde, el Plan Draghi como gran instrumento europeo frente a la pugna Unión Europea, perdón, China, Estados Unidos, a ver de qué manera Europa puede asumir algún tipo de protagonismo ahí. ¿En qué situación afrontamos estos retos, Joaquín? Bueno, tenemos muchos retos. Tenemos retos, hablando Ana de
el reto de construir nuestra propia capacidad de defensa, no delegar toda la capacidad de defensa en una OTAN que con Trump desde luego no será igual que como ha sido con Biden. Pero en ningún caso, con ningún otro presidente de Estados Unidos, más fiable para los europeos que Trump, debiéramos reiterar nuestra delegación de poder a la OTAN. No tenemos que romper con la OTAN, ni mucho menos, no nos podíamos permitir ese lujo, pero no nos interesa mantener una buena relación lo mejor posible transatlántica con Estados Unidos y con otras democracias occidentales, pero no podemos ya, somos ya mayores de edad, aunque débiles en algunos aspectos, pero mayores de edad, y tenemos que ser capaces de tener nuestra propia capacidad de defensa, nuestra autonomía estratégica, no solo en temas comerciales, no solo en temas industriales, no solo en temas de inversiones, sino, o de tecnologías, sino nuestra autonomía estratégica en materia de defensa. Si tenemos nuestra seguridad amenazada, y la tenemos en este momento básicamente por Putin, por cómo se resuelva el conflicto derivado de la invasión de Ucrania, y se va a resolver, y yo creo que no estamos tan lejos de encontrar una salida a la situación de Ucrania, empezando porque el propio Zelensky da signos, señales de que está buscándola, pero eso para nosotros es un desafío enorme que afecta directamente a nuestra seguridad. Entonces, Ana hablaba de la paz como el motor que inicia las ansias y los anhelos de integración europea a raíz de la Segunda Guerra Mundial, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, pero ahora el desafío es nuestra seguridad. Y nuestra seguridad exige una Europa consciente de que tenemos que asumir bajo nuestra responsabilidad nuestra capacidad de defensa, porque ganemos peso en las decisiones de la OTAN, pero para ganar peso en las decisiones de la OTAN tenemos que tener más credibilidad en nuestra capacidad defensiva, y eso a su vez nos debe llevar a tener capacidad defensiva que no dependa única y exclusivamente de las decisiones de la Alianza Atlántica, sino que podamos adoptar nuestras propias decisiones, nuestras prioridades. Eso es lo primero, pero no es lo único. Tenemos que mejorar, y lo dice Draghi con mucha claridad y con mucha sencillez en la exposición del problema, del fondo del problema, tenemos que mejorar nuestra competitividad. Y eso quiere decir aumentar muchísimo nuestra capacidad de inversión pública y privada en Europa, que está cayendo, y una capacidad de inversión no en cualquier área, sino priorizando dentro de la estrategia de inversiones, priorizando las nuevas tecnologías, la digitalización, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, nuevas tecnologías para mejorar nuestra productividad y para mejorar nuestra capacidad industrial en defensa de nuestros intereses y de nuestra propia seguridad y de nuestra propia capacidad de fijar nuestras prioridades y ser coherentes con nuestras prioridades. Eso lo hemos tenido a través del comercio, pero el comercio exterior ya no es lo que era, está cambiando mucho, no porque se haya acabado la globalización, pero ha empezado la fragmentación. Hay globalizaciones. Ahora hay mercados que siguen estando totalmente globalizados, y ahí hemos hecho nosotros una tarea como europeos muy importante a través de nuestra capacidad de comercio exterior para tener presencia fuerte e influencia en muchos mercados, pero hay otros mercados donde no tenemos capacidad, hemos perdido capacidad de innovación, hemos perdido capacidad de desarrollar desde un punto de vista industrial nuestros propios descubrimientos científicos en muchas tareas de la ciencia europea, que es muy potente, pero cuyos descubrimientos, cuyos avances, cuyas patentes acaban siendo desarrolladas y acaban siendo convertidas en negocios, acaban siendo convertidas en valor añadido en otras partes que no son Europa, y en particular en Estados Unidos. El armamento es uno de esos casos. Si aumentamos la capacidad de nuestro gasto en defensa sobre el PIB
y creo que tenemos que hacerlo, pero no pensamos en cómo esa capacidad de gasto en defensa va a redundar en un fortalecimiento de industrias europeas de defensa, en una mejor coordinación de las ya existentes y en una capacidad de crear Airbus en materia de defensa, que Airbus es un proyecto europeo modélico. Somos líderes mundiales, le hemos derrotado en la batalla a Boeing, que era el líder americano, porque países europeos nos hemos puesto de acuerdo en un proyecto industrial. Y eso debe ser una tarea muy importante para los próximos años. Y no hay tiempo que perder, como dice el informe Draghi, si no reaccionamos con inversión, innovación, tecnologías, investigación y desarrollo, empezaremos no el final, pero sí una lenta agonía. Y ese es el segundo desafío enorme que tenemos. Y el tercero, yo creo que tiene que ver con la demografía. Estamos perdiendo capacidad de mantener el dinamismo democrático que es necesario para que nuestros recursos humanos aumenten sin confiar totalmente, y debemos confiar porque no tenemos otra alternativa en el corto y medio plazo, pero sin confiar totalmente en que la inmigración nos va a sacar de nuestro declive demográfico. ¿Necesitamos más inmigrantes? Por supuesto. Muchos más de los que estamos dispuestos a imaginar. Pero eso no puede ser una solución eterna. La solución estable, sostenible, de medio y largo plazo, es recuperar el dinamismo demográfico, y eso Europa lo define y lo declara en muchas ocasiones, muchos documentos, muchas conclusiones de cumbres europeas, pero no tiene los instrumentos en su mano para coordinar las políticas económicas y sociales necesarias para recuperar un dinamismo demográfico que, si no lo hacemos, nos va a crear un problema insostenible desde el punto de vista político, con unas extremas derechas que encuentran su caldo de cultivo en hablar de la inmigración, exagerar los números, los porcentajes de inmigrantes, exagerar con muchísimo esfuerzo en exagerarlo lo más posible la criminalidad derivada de colectivos de inmigrantes, que es mucho más baja de lo que se plantea, a veces mucho más baja que la de los nacionales, en muchas áreas, en muchos países, etc. Por lo tanto, seguridad, incluida defensa, competitividad, crecimiento económico, etcétera, etcétera, y acabar con el drama de que muchos ciudadanos europeos prestan oídos a quienes tratan de convertir la inmigración en un castigo en vez de lo que realmente es una solución que nosotros mismos hemos buscado al no ser capaces de enderezar la evolución demográfica de nuestros países de manera equilibrada, con flujos de inmigración que van a seguir siendo necesarios. Yo creo que esas son las grandes tareas que tiene la Unión Europea. ¿Lo va a conseguir? Yo confío en que sí. ¿Saben que hay que hacerlo? Sí lo saben los europeos. Lo saben la mayoría de los líderes europeos y lo saben, desde luego, los expertos que han sido llamados por los líderes europeos para poner negro sobre blanco en los sendos informes, los recientes, que son el de Draghi y el de Enrico Letta, pero informes como esos ha habido varios a lo largo de las últimas 2 o 3 décadas. Y bueno, está muy bien para dar una charla, una conferencia y explicar su contenido y discutir algunas críticas, pero llevarlos a la práctica, Europa no ha conseguido saber cómo se hace. Que es, por tanto, auguras poco éxito al plan Draghi. No, poco éxito no, al revés. Si tiene verdades como puños, y el plan Letta también. Pero hay consensos suficientes y necesarios para llevarlo adelante. Ahí está. Y ahí, Ana, coincido totalmente con lo que decía sobre los liderazgos débiles. Y no solo de franceses y alemanes. Vamos a ver si el nuevo canciller alemán tiene algo más liderazgo, no estoy muy convencido, pero bueno, ojalá lo tenga. Vamos a ver si Macron es capaz de resolver los problemas en los que se ha ido metiendo él mismo, en parte por su soberbia, en parte por sus errores, pero hay otros políticos europeos, de países europeos, líderes políticos en activo, intelectuales, voces que la sociedad escucha y que deben contribuir a un liderazgo para hacer verdad en la práctica
todas las recomendaciones de esos informes o los que pone la propia von der Leyen en las cartas de misión que ha escrito a los 26 miembros de la Comisión Europea, diciéndoles qué es lo que según ella deben hacer durante los próximos 5 años. Vamos a ver si eso, aparte de la Comisión Europea, lo leen también los parlamentarios europeos. Vamos a ver si eso lo leen los jefes de Estado y de Gobierno del Consejo Europeo, los 27 jefes de Estado y de Gobierno. Que bueno, ahí en el Consejo Europeo, en cambio, el color político puede cambiar. Hay elecciones continuamente en muchos países y así como la derecha ha ido ganando elecciones últimamente, puede que en los próximos 5 años pase lo que sucedía hace 10 años, que quienes ganaban las elecciones eran los socialdemócratas. Uno de los obstáculos que creo que no funciona, que todos pensamos que existe, es el sistema de toma de decisiones, ¿no? La unanimidad y lo que ello comporta. ¿Creéis que hay alguna posibilidad de que eso cambie mejor, se flexibilice? Ana, ahora te Ana, toca ¿quieres? empezar. No, pero a ver, si es que a Aparte mí de hay- complementar el estadillo de No, sí, no, a urgencias, ver, que si el tema aquí es un problema de gestión del tiempo. Dime cuánto tiempo me das a mí de antemano y no entonces hay yo ningún intento problema, Ana. ajustar. No, a ver, no lo hay, no lo debería haber, pero No. lo hay. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Si es que de nuevo, yo salvo algún matiz, pues estoy de acuerdo con lo que ha dicho Joaquín Almunia y ya está, pues oye, que estoy de acuerdo. Algún matiz que es un obvio, añadido que a esos vuelvo, tres no, objetivos que pero os he si no marcado. es, pero si- no, ahora, yo vuelvo a las cosas básicas. A ti, claramente lo que no te interesa es que yo haga ese historial de dónde venimos, porque me parece que en estos momentos o entendemos que estamos en un momento de quiebra total y por lo tanto repensamos lo que tenemos que hacer y lo repensamos a fondo o yo no sé, la Unión Europea no se va a deshacer, pero perderá fuelle y yo estoy, y vuelvo a decir, yo he sido, como digo, he estado en el presidium. Tenemos que ir a buscar solucionar los problemas en conjunto, pero no es la dirección en la que estamos apuntando. Yo, a mí me gustaría decir algo sobre la ampliación en los Balcanes. Lo voy a decir muy corto. Yo, desde España, especialmente, veo esa ampliación de extraordinaria complejidad. O sea, nosotros somos, en estos momentos, hagamos que somos periféricos. Nos convertimos totalmente en extrarradio. Con algún añadido que estoy segura que Joaquín tendrá. Cuando España entra en las comunidades, entra con el 79% del PIB per cápita de las entonces ricas, que entonces eran los ricos. Los candidatos de ahora, hay algunos que no llegan al 15% del PIB de la Unión Europea actual. Entonces, eso lo tenemos que saber y que saber que el centro de gravedad de la Unión Europea se ha desplazado al este. Hoy, una de las voces más escuchadas, me encantaría decir que es Madrid, no lo es Polonia, es como voz de capital. Polonia con sus planteamientos. Entonces, yo creo que cuando hablamos de ampliación tenemos que saber dónde estamos nosotros situados. Y tenemos que saber que el este, que Rusia es muy importante, pero que no podemos dejar el sur. Para España, para la Europa del Sur, y nosotros tenemos que estar en primera línea. Lo que está pasando en el Sahel, que por cierto también está Rusia, pero está de otra manera. Pero la inseguridad del Sahel, las cuestiones de inmigración, que sí, por supuesto que la inmigración es importante. La inmigración ilegal, no. Y lo que nosotros tenemos que saber es que si Trump gana, es en parte por los problemas de la seguridad y la inmigración ilegal. Y si seguimos hablando de que la inmigración en abstracto es importante, que lo es, y no bajamos a los problemas que tiene el elector, pues nos encontramos con lo que nos encontramos, que votan otras opciones. Y esto es una especie de tortura. Entonces, tú preguntas, ahora te contesto muy rápidamente. De nuevo, yo, si hay
política, las tomas de decisiones se hacen. A Juncker. Juncker, que se conoce en la Unión Europea dormido, y cuando era comisario fue al aniversario del Tratado de Roma. Dijo, lo que ha cambiado, y creo que eso tiene razón, es que por supuesto que los Estados miembros velábamos por nuestros intereses, pero había un momento en el que los Estados miembros pensábamos en encajar nuestro interés en el interés general. Eso cada vez se está perdiendo más. Y es verdad, y eso, cuidado, empieza por Alemania. Alemania, que es el primer país que hacía esto por sistema, empieza a tener sus intereses y a tirar de la manta. Y no, esto no es 100%, y tenemos todo lo que han sido las votaciones, en particular de los fondos de la Next Generation. Esto. Cuidado que ahí tenemos ese cambio de actitud. Cuando ha habido voluntad política, se han llegado a decisiones importantes. Ejemplos. ¿En el tratado tenemos realmente base jurídica para congelar los fondos del Banco Nacional Ruso? Francamente, yo diría que más que dudoso. Y sin embargo, había voluntad política, se llegó a un acuerdo. ¿En el tratado teníamos base para tomar las decisiones que se tomaron respecto a las vacunas y el COVID? Francamente, también más que dudoso. Hubo decisión política que se tomaron. Es que yo creo que lo que de nuevo no podemos es echarle la culpa al empedrado. El sistema que tenemos es el que tenemos. Si podemos mejorarlo, estupendo. Yo soy de las que pienso que hay en asuntos en donde, oye, si no se puede llegar a la unanimidad, dígase que esta resolución sobre Gaza, sobre lo que sea, se ha votado por 26 miembros, por 25 miembros. Y que quede así. Es decir, que no es que yo defienda la unanimidad, pero bueno, es un dato de partida. Que no escondamos la falta de liderazgo y la falta de voluntad política detrás de los sistemas de votación. Eso es lo que quiero decir. La reforma de los tratados, entonces, digo, para acabar con la unanimidad, haría falta, entiendo, ¿no? La reforma de los tratados. Tenemos en el horizonte, como bien decías tú, esa ampliación a 8 o 9 socios para 2030. Desde luego, con la unanimidad sería impensable una gobernanza europea en esa situación, con más de 30 socios, o 33, 34. ¿De qué manera podemos gestionar esto? Iremos inevitablemente a una Europa a 2 velocidades. Los que puedan tirar de aquí y quieran trabajar y ahondar en estos temas, vamos para adelante, los demás estarán en un... ¿De qué manera va a acabar esta situación? No, o sea, yo lo que creo es que esta ampliación no puede ser una ampliación como las anteriores. Ya, de hecho, la quinta ampliación, la ampliación a los países antigua Unión Soviética y Pacto de Varsovia, fue una ampliación arrebatada. Yo creo que esta ampliación hay que ir a las solidaridades de hecho. Y estoy evidentemente citando lo que son los padres fundadores. ¿Las solidaridades de hecho qué es? Pues oiga, que es que Ucrania tiene roaming. Ya está metida en el mercado interior en materia de roaming. Tiene condiciones extraordinariamente favorables para sus mercancías que a veces nos causan problemas con los agricultores polacos, por ejemplo, y sin ir más lejos. Y tienen que se engancharon a la red europea, se engancharon en 3 meses. Cuando los bálticos, cuando entraron, tuvieron que aceptar unos plazos que no tenían que engancharse hasta el 26. Luego ya se ha hecho, pero que se hizo primero con Ucrania. Es decir, yo creo que hay que ir avanzando en cuestiones concretas. Esto de negociar los capítulos, personalmente, es que no lo veo, por una razón complementaria, porque yo no veo voluntad política de abrir los tratados en canal. Y he estado en los dos sitios, he estado en la conferencia intergubernamental no hay voluntad política, y si abriéramos los tratados nos podríamos encontrar con situaciones extraordinariamente complicadas. Por lo cual yo creo que tenemos que buscar, y se puede hacer a tratado constante, se pueden hacer muchas cosas, siempre que haya voluntad política, y he dado un par de ejemplos. Siempre que haya voluntad política, lo que no vamos es a suplir la falta de liderazgo y la falta de voluntad política con una hipotética o con una
En fin, que no es que yo esté en contra de que se reformen los tratados, lo que creo es que no es realista en estos momentos, por lo menos. ¿Cuál es tu opinión, Joaquín? ¿Una Europa a 35 tal vez, o 33, 35 en 2030 con los actuales tratados? ¿De qué manera habría que actuar ahí? Mi actitud es pragmática en cuanto a ampliación, porque es complejísima. Puede durar años, más allá del 2030, en el caso de una serie de países, con países de los que están en la lista de candidatos con mucha urgencia y mucha voluntad política por su parte de integrarse lo más rápidamente posible en la Unión Europea, se encontrarán soluciones. Con países que dudan antes de empezar la carrera de la negociación del ingreso en la Unión, dudan de si esa opción es buena o mala y tienen diferencias políticas insalvables dentro de sus parlamentos o incluso dentro de sus gobiernos, pues no habrá ampliación, o si la hay será en los años 30, en los años 40, cuando sea. Esa tendencia a la ampliación de la Unión Europea a mí me gusta, porque creo que Europa, cuantos más seamos, más fuerza tendremos y más capacidad de representar a los europeos, a los ciudadanos europeos, a través de las instituciones. Pero sé que es complicado, es deseable, pero complicado, por lo tanto pragmático. Reforma de los tratados, yo estoy convencido de que si en algún momento hay consenso político en dar un paso adelante en una integración de Ucrania o en una integración de varios otros países, se encuentra la solución recurriendo, por utilizar la jerga, a las pasarelas que están previstas en los tratados y no sé qué y no sé cuántos, pero mi modelo ideal no pasa por una reforma de tratados permanente. Me parece que eso nos haría perder un tiempo y unas energías que no tenemos sobra de ellas para las decisiones políticas importantes y, por lo tanto, si hace falta una reforma de tratados, ya se encontrará la solución. Pero antes hay que decir para qué necesitamos urgentemente una reforma de los tratados y qué grado de consenso tenemos, de que hay que ir adelante y se encontrará la vía de que el Parlamento Nacional correspondiente ratifique el ingreso de su país en la Unión y de que el Consejo Europeo y la Conferencia Intergubernamental pues encuentren la solución. Acelerar demasiado, y desde mi punto de vista la Convención Europea del año 2003, 2002, 2003 aceleró demasiado sin tomar la temperatura del afán europeísta de las opiniones públicas europeas, y ahí está el resultado del referéndum francés o holandés de 2005, que se cargaron esa idea de reforma de tratados por años. Yo creo que fue un error de voluntarismo por avanzar, cuando la vía más pragmática, más consistente con la idea de Monnet de las solidaridades de hecho y de la integración del método comunitario, etcétera, etcétera, yo creo que era buena y sigue siendo buena en lo sustancial. Ahora hay que dar pasos de gran importancia estratégica para los europeos que no pueden seguir el ritmo del método Monnet y hay que seguir un ritmo de una decisión política de envergadura por parte de los grandes líderes políticos europeos, teniendo en cuenta la opinión de sus poblaciones, sin llevar la contraria a la opinión mayoritaria de sus ciudadanos, porque entonces la propia idea europea sufre mucho. Bueno, yo quiero decir dos cosas, que lo que está diciendo Joaquín Almunia es que ha tratado constante, por supuesto, las pasarelas para que no sean, es que nosotros estamos acostumbrados a la jerga de Bruselas, las pasarelas están en los tratados, ha tratado constante. Yo hay una cosa que quiero dejar también muy clara, que no se ha dicho aquí, la quinta ampliación, es decir, la ampliación al antiguo Pacto de Varsovia y a la antigua Unión Soviética por los Bálticos, se hace una vez que han entrado en OTAN. Es decir, las garantías de seguridad tienen que ser absolutas. La Unión Europea, y no vamos a cambiar en poco tiempo, porque la parte de defensa lleva tiempo en construirse, la Unión Europea de momento es herbívora. Y no podemos pensar en integrar una Ucrania como es esperable
que incluso en el mejor de los supuestos realistas, sin tener unas garantías de seguridad que tienen que venir por OTAN y por una OTAN fuerte. Yo eso creo que, de nuevo, sobre todo desde España, pero en términos generales, desde la Unión Europea, hay que insistirlo. Y sí, todo esto es así, pero llegamos a la misma conclusión, y es que si hay liderazgo, si hay voluntad política, todo se encuentran soluciones para todo. Momentáneamente, y yo no quiero ser ceniza, vamos a ver lo que pasa, pero hoy por hoy no estamos en ese punto. Bien, voy a plantear una última cuestión y enseguida pasamos a la sala para que puedan plantear ustedes también las preguntas que les parezcan pertinentes. Decía Joaquín, cuantos más seamos, más fuertes seremos, o a lo mejor no, desde luego vamos a ser más diversos, menos homogéneos. Hemos tenido un gran problema siempre, Josep Borrell lo ha tenido, para, digamos, aunar criterios, mantener posiciones firmes, que Europa sea escuchada en la esfera internacional, en conflictos que hemos vivido, pues Oriente Medio, ahora multiplicado con lo ocurrido en Siria, con el triunfo de los rebeldes, variopintos rebeldes. Vamos a ver en qué queda todo esto. ¿De qué manera Europa, como actor global, podría mantener un cierto respeto en la esfera internacional? Primero, con lo que tenemos ya es problemático. Siempre hemos dicho, a veces se ha comentado, que en el propio Consejo se sentaba Putin, es decir, se sentaba Rusia o se sentaba China, a través de gobiernos a los que podría tener más o menos controlados o algún tipo de relación. O tal. Sabemos que Putin está financiando buena parte o algunas de las fuerzas de extrema derecha en Europa que están en gobiernos, que están o que pueden estarlo. ¿De qué manera hemos visto las dificultades de Josep Borrell para que la voz de Europa fuera escuchada? Yo me pregunto, a partir de ahora, si se ha aumentado la quiebra, si se ha complejizado la situación, ¿de qué manera Europa puede mantener ese estatus de respeto como actor global en el mundo en la actual situación? Ahora hablo de defensa, pero hablo de economía y no sé si se nos ocurre alguna buena idea para acabar y algún otro apunte que se os haya quedado en el camino. Una buena idea de respeto a una institución europea, una institución federal europea, que es el Banco Central Europeo. Es verdad que todavía no están todos los países de la Unión Europea dentro del euro, hay 21, me parece, sobre 27, pero el Banco Central Europeo, que nace a finales de los años 90, después del Tratado de Maastricht, de la Unión Económica y Monetaria, y empieza a distribuirnos monedas y billetes en el 2002, hace 22 años. Es una institución muy joven, pero que en el ámbito económico mundial tiene un inmenso respeto. Lo ha tenido desde el principio, pero sobre todo lo ha tenido durante el periodo de Mario Draghi. Y lo siento por algún antecesor con el que tengo muy buena relación, pero es verdad que el Banco Central Europeo, desde el 2011-2012 que llega Mario Draghi, ha sido una institución extraordinariamente respetada en el mundo. Y no porque el euro sea la moneda que utiliza el 90% de los ciudadanos del mundo o de las operaciones comerciales o de inversión en el mundo, sino porque ha hecho una política monetaria de control de la inflación y ha dado muestras de ser una institución seria, una institución que se ha ganado el respeto de la Reserva Federal en Estados Unidos, de bancos centrales por el mundo, en Asia, en muchos sitios, y es una institución que nos demuestra que decisiones muy valientes, como fue la de lanzar un banco central y crear una moneda única, a la que los anglosajones de este lado del Atlántico y del otro decían que eso no era una área monetaria óptima y que eso iba a fracasar, iba a ser un desastre, resulta que no es ningún desastre, sino que nos ha dado estabilidad económica a los europeos, lo cual no quiere decir que haya evitado todos los problemas económicos que hemos sufrido, pero nos ha dado estabilidad económica y nos ha proyectado hacia afuera con una imagen de respeto, de rigor, de seriedad, que ojalá la tuviesen, por ejemplo, las decisiones de la Unión Europea en algunos aspectos de la política exterior. Hombre, Pepe Borrell ha hecho una tarea inmensa, pero durante buena parte de sus declaraciones estaba hablando con voz propia
pero sin poder decir esta es la voz de Europa, porque había países que no le seguían en sus ideas, por ejemplo, en relación con Gaza-Israel, en relación con otros problemas de la política exterior, y entonces eso, la falta de cohesión y de unidad y de consenso de los países europeos, fragiliza mucho, por muy brillante y por muy contundente que sean declaraciones que nos parecen que son perfectamente compatibles y coherentes con los ideales que queremos que Europa defienda. Por lo tanto, hay mucho trabajo que hacer, pero a mí el ejemplo del Banco Central Europeo me parece que es muy significativo de cómo Europa, cuando hace las cosas bien la Unión Europea y cuando los países de la Unión Europea reconocen que una institución europea está haciendo las cosas bien, gana respeto, gana reputación y gana credibilidad, influencia, y eso tiene un valor para todos los europeos. Ana, respeto, influencia, Europa como actor global. Yo estoy totalmente de acuerdo, solo añadiría que al Banco Central Europeo tuvo el liderazgo de Merkel. Ahora Merkel, estamos hablando de ella de otra manera, pero en ese momento de Draghi, es ella, whatever it takes. Draghi lo repite, whatever it takes. Y efectivamente el Banco Central Europeo tiene auctoritas. Además de potestas internas, tiene auctoritas en el mundo. Yo antes, vamos a ver, y siento porque esto como ha surgido el tema de los tiempos. Yo le he explicado a Juan que yo me tengo que ir como muy tarde a las 8 en punto. Y lo siento muchísimo. Sí, no, era la hora prevista para acabar, por eso he dicho por las eso, preguntas. pues vuelvo a decir, sí, que estoy todo añadiendo ese matiz. Pues vamos a proceder a las preguntas. Si queréis... Sí, a ver si... A ver, espera. Ir pasándolo ahora para que puedan... Sí, vamos a ver, Ana, a mí me parece importantísimo lo que tú haces referencia el interés común europeo. Yo creo que eso ha sido un punto crucial para todo el proceso de creación, desarrollo y integración de la Unión Europea. Y yo pienso que eso, quizá con las ampliaciones últimas, se ha diluido y se ha ido más a la legítima defensa de los intereses nacionales. Yo he estado 11 años negociando en el Consejo, institución que es muy poco conocida, y también yo quería preguntaros sobre cómo veis esto, cómo veis la posibilidad de recuperar ese objetivo de hacer juntos aquello que es el interés común, ¿no? Yo he ganado porque en esta pelea España o Italia o ese asunto, porque en las dos instituciones de alguna manera vosotros lo representáis, aunque tenéis también la experiencia del Consejo, está muy claro que el Parlamento está muy claro y en la Comisión también, aunque el Parlamento es de la posición política, ¿no? De posicionamiento del grupo político, pero es en el Consejo donde está el problema ahora, porque yo creo que eso ha cambiado mucho y al mismo tiempo ha aumentado mucho la capacidad de decisión política con la frecuencia del Consejo Europeo últimamente, y ahí nos encontramos, como está señalando continuamente, que todos sabemos la falta de liderazgo potente en el Consejo. Entonces, yo lo que quiero es preguntaros cómo veis la posibilidad de recuperar esa esencia, ¿no? de la Unión Europea, que es la búsqueda del trabajo conjunto para el interés común, y quién puede cuidar de eso, porque no creo que sea la Comisión ni el Parlamento, tiene que ser el Consejo. Sí, vamos a ser más breves. A ver, yo lo puedo, te puedo contestar. Antonio Costa. Antonio Costa, vamos a ver, el Consejo tuvo un excelente presidente que entendía lo que tú dices, entendía el Consejo, como decía lo de Juncker antes, que todos los países buscan su interés, pero hay un momento en el que decía Juncker, siempre los países han buscado el interés dentro del interés general. Ha dicho una cosa muy importante Joaquín Almunia que hay que recordar siempre, el comisario representa a Europa y la Comisión lo que es guardiana de los tratados, eso es lo que es la Comisión. Entonces yo espero que Antonio Costa haga una mejor labor que desde luego la del actual presidente,
incluso del anterior, y que vuelva a la idea de que tú lo has conocido porque estabas negociando en aquella época con Van Rompuy. Van Rompuy busca las iniciativas, busca los consensos y luego deja que la Comisión Europea haga su trabajo, que es lo que hay que hacer. Javier. Creo que no todo va mal. Estando el Atlético de Bilbao como está. Gracias por reconocerlo. Bueno, estuvimos en serio, o sea, que lo que voy a decir ahora también va en serio, pero lo otro también iba a ser. No, bueno, sobre el papel de Europa tan opacado. Un silente en el momento tan complicado que está viviendo el mundo, desbaratado. Está todo cambiando. Y fijaros lo que acaba de pasar en Siria, que podemos alegrar muchísimo de que caiga un tirano, pero yo soy periodista. La prensa tiene un papel también aquí complicado, ¿no? Hablamos de los fake news, pero los grandes medios que se dejan llevar mucho también por el mainstream, lo oficial, ¿no? Lo oficial. Y ahora ya los yihadistas terroristas ahora se han convertido en rebeldes. ¿Qué va a pasar en Siria? Hoy en Alepo tenemos la noticia de que estos muchachos de las barbas han pegado ya una policía de la moral. Nada más con están los caballos. La Unión Europea se va a enfrentar a una situación muy complicada, con un gran cambio. Es un remesón, como es en Colombia, de lo que ha pasado ahora en el Oriente Medio. Eso es un remesón. ¿Qué va a hacer la Unión Europea? Yo no lo quiero, porque vemos que viene Trump, que viene el tema de las aduanas, las cosas que van a complicar tanto. Va a venir probablemente el fin de la guerra. ¿Qué va a pasar? A cambio de la guerra de Ucrania, a cambio de que Ucrania reciba varios mordiscos. Cuidado que todavía Polonia no ha dicho lo suyo, lleva toda su vida pidiendo su parte. Y los húngaros tampoco, como la Rutenia. Claro, al final esto, a ver cómo queda eso. ¿Qué va a decir la Unión Europea? ¿No creéis, y esta es la pregunta, que uno de los problemas que ha tenido la Unión Europea, ahora a lo mejor nos podemos salvar, porque ahora parece ser que dice Trump, no lo sé, nos va a dejar la tienda, entonces ahora tenemos que llevar los hijos. A lo mejor ahora somos más libres. ¿No creéis que esa dependencia de los Estados Unidos en materia de defensa, en materia económica, en materia de, por supuesto, de relaciones internacionales, nos ha hecho mucho daño? Gracias. A ver, ¿quién responde aquí en la mesa? Ana, Joaquín. No. ¿Tienes? No, que yo tengo. Que veía ese que es más grande, me daba envidia. Mira, de lo que está pasando en la última semana, el último año, los últimos años, sacar conclusiones apresuradas sobre recetas para la Unión Europea para la semana que viene, para el Consejo Europeo de antes de final de año y tal, yo soy incapaz, sinceramente. Yo sí sé que la Unión Europea, una de sus responsabilidades como conjunto de instituciones unidas en torno a un proyecto, es asegurar la libertad y la democracia de los ciudadanos europeos, la protección de los derechos humanos de quienes viven en Europa y, si es posible, más allá de las fronteras europeas, y asegurar nuestra seguridad. ¿Cómo? Si nos lleva Trump al borde del precipicio y nos dice que no nos da ni un céntimo de capacidad de defensa, de armamento, de apoyo, pues tendremos que tomarnos mucho más en serio todavía, y estoy seguro que entonces los escépticos en que Europa debe tener más capacidad y más capacidades de defensa espabilarán, y entonces ¿quién nos va a defender? Si no somos nosotros y aquel que nos ha venido defendiendo nos niega el apoyo, nos niega
el saludo, tendremos que ser nosotros los que lo hagamos, ¿no? Y a mí no me gustaría llegar a ese límite. Yo creo que la relación transatlántica y en general de las democracias del mundo, de las más sólidas, acreditadas, con sus problemas, cada una de ellas y tal, y Estados Unidos tiene muchos problemas en su democracia en este momento, pero qué duda cabe, es una democracia. Yo creo que eso es nuestra mejor opción, seguir apostando por llevarnos bien entre los amigos políticos, entre los amigos en cuanto a libertades, en cuanto a democracia, en cuanto a respeto de derechos humanos, separación de poderes, etc. Eso es lo que nos va mejor, pero a lo mejor resulta que no está en nuestras manos porque nos niegan la mano quienes nos debieran saludar con gesto de amistad. Ojalá no lleguemos a ese límite, ¿eh? Bueno, yo solo voy a decir una cosa, es muy dado entre nosotros el denostar a Estados Unidos, y más ahora. Yo creo que las cosas hay que verlas en perspectiva, y yo lo que creo es, estoy de acuerdo por lo tanto con Joaquín Almunia lo que ha dicho, pero creo que además hay otra cuestión, es que nos tenemos que dar cuenta de cuál es la batalla que está sobre la mesa. Nos lo ha dicho Trump, nos lo ha dicho Putin, nos lo ha dicho Xi Jinping, es decir, es ese orden basado en reglas que de una manera directa y de confrontación pone en duda o combate, no abiertamente combate Putin, y que de una manera distinta China, que ha salido poco en esta conversación, digamos que sorprendentemente, porque China está en todas las salsas y con razón. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que esa es la gran batalla. Y si esa es lo que está en juego, pues evidentemente Estados Unidos, salvo que, como dice Joaquín, diera completamente la vuelta, y entonces estamos en una situación que no nos podemos plantear, y que yo creo que las declaraciones de Trump van por ahí. Ha dicho, no, yo no tengo nada contra OTAN, pero que pague. Bueno, ya estamos en una situación, no es que doy un portazo y me voy. Vamos a ser, vuelvo a decir, yo soy atlantista, tal cual, atlantista. Y creo que en Europa en general, pues tenemos en un momento determinado ese reflejo de volvernos contra los Estados Unidos. Ya que los que nos hemos dormido hemos sido nosotros, que los que tenemos que reaccionar somos nosotros. Y que esa reacción en dotarnos de defensa no puede ser de un día para otro. O sea, eso tarda un tiempo, y tenemos que ser también conscientes de que hay que empezar a trabajar hoy para tener una defensa autónoma en 10 años. Y 10 años no es mucho en este asunto. Venga, una última pregunta para acabar a las 8 puntualmente, como sugería Ana. No, sugería no. Imponía Ana. No, yo no impongo nada. Claro. Yo digo que yo a las 8 me voy. A informar. Me tengo que ir. Sí. Buenas noches, gracias a los dos por la conferencia. Hablado usted de falta de liderazgo en Europa. Vemos que está frente a una crisis en Francia, por lo menos hasta julio o septiembre. En Alemania también tenemos una crisis de gobierno muy grave. Ha mencionado que a lo mejor este centro de poder se desplaza hasta Polonia. Se crean vacíos de poder o de narrativa en la toma de decisiones. Yo le quería preguntar en clave nacional si hay una posibilidad para que se escuche más la voz de España, sus prioridades, o hacia dónde podría mirar este nuevo eje franco-alemán o esta nueva prioridad dentro de Europa frente a la falta precisamente de liderazgo en Francia. Bueno, a ver, esta pregunta es una pregunta trampa hacerla con 3 minutos. Esto no se puede contestar en el último momento. A ver, primero, francamente me encantaría decir que Francia en julio va a estar solventada. Alemania, si las elecciones van como se prevé, que en estos momentos 4 meses es una eternidad, pues es probable que haya un canciller, ya han dicho, un canciller del PP, de la CDU, con apoyo verde, para que sea si eso pues puede dar. Francia, yo creo que más complicada la situación.
España, bueno, digamos que España tenemos nuestros propios asuntos internos en los que no me voy a meter, hoy no toca, y desde luego en esta sala menos. Yo he de decir que considero que todo lo que es política europea y política exterior, que no, la europea no la considero exterior, política exterior y política europea, tenemos que intentar ir cuanto más se pueda a política de Estado. Dicho eso, evidentemente no voy a empezar con los ejemplos, que no se dan los mimbres ni las condiciones, ni vamos a empezar a decir y tú más y el otro, es decir, creo que en España necesitamos recuperar de entrada, recuperar unas cuestiones básicas que en estos momentos nos faltan. Y cuando digo recuperar unas cuestiones básicas, indudablemente siempre tiene más responsabilidad quien ejerce el poder que quien está en la oposición. Tal cual. Y ahí me quedo, ¿Quieres decir algo y con esto me voy. sobre el papel de España? Bueno, pues os dejo. Necesitaría algo más tiempo que Ana no tiene. Entonces lo dejamos para nuestro siguiente debate, Ana. Pues eso yo encantado. Bueno, pues, Si me vuelven a invitar, vengo. Pactaré los tiempos con aquí el moderador. Pero en fin, muchísimas aparte de gracias, eso, Ana. ha sido un extraordinario placer. Y espero que a pesar de todo haya habido algún... digamos que Bueno, hayan yo he ido notando algún rasgo optimista que ha ido saliendo por aquí, no sé, tampoco hemos ido muy lejos, ¿no? Hablaba Joaquín del Banco Central Europeo, de la Comisión como, en fin, el órgano que encarna el espíritu comunitario y que además representa a Europa y no a los gobiernos que lo han propuesto. En fin, digamos, iniciativas de buena voluntad, porque luego a saber en qué acaba todo esto, seguir confiando en los amigos o en los socios que decía que habéis comentado también. En fin, Mira, no da para mucho. Antonio Costa me parece que es de las cosas, no sé, a ti también. A mí me parece magnífico. Me parece que es de las buenas coincido contigo en que noticias. Van Rompuy ha sido el mejor presidente del Consejo Europeo con diferencia. También, eso lo firmamos. Y que Antonio Costa, yo tuve el honor de estar en una especie de gabinetillo que hizo Van Rompuy y trabajé mucho y me conozco los entresijos estupendo. Y yo creo que Antonio Costa va a hilvanar con esa tradición por sus características, lo cual eso creo que para Europa es una noticia estupenda al margen de las que ya conocemos, de comisión, etc. Pues nada, sigamos gracias. siendo optimistas. Gracias por su atención y hasta otro día.